En Daniel capítulo 1, y hoy vamos a estar leyendo ahí en este capítulo. El tema que vamos a estar desarrollando hoy es la metodología bíblica cristiana de la educación en el hogar. De aquí en adelante vamos a empezar a hablar de metodología, ya con todo el fundamento que se ha establecido sobre la metodología y el por qué educar en el hogar. Entonces, ahora vamos con el cómo. Entonces, estos temas van a ser sobre metodología bíblica cristiana, aunque suene redundante, de la educación en el hogar. ¿Listo? Entonces vamos a estar leyendo en Daniel capítulo 1. Ok. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, ya después según te. Yo pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías.
Así pues estuvieron delante de él. Ok. Mira. Asunto de sabiduría y inteligencia del rey les los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Bueno, estamos mirando aquí una historia que seguro muchos de nosotros ya conocemos, la hemos leído, la hemos escuchado en las congregaciones, en fin, la hemos visto en películas, en todas estas cosas. Y es la historia de cuando Daniel y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia. Ellos no fueron los únicos y para eso, digamos, sin tomarme mucho tiempo, tenemos que entender que después de, o sea, mientras estuvo Saúl como rey, Daniel y Salomón, ellos fueron reyes, estos tres fueron reyes de todo el pueblo de Israel completo, de las 12 tribus de Israel. Pero después de la muerte de Salomón, sus hijos, dos de sus hijos, pelean por el trono y eso causa una división del reino en dos reinos, el reino del norte, que siguió llamándose Israel, y el reino del sur, que se le conoce como el de Judá, el reino de Judá. Entonces eso es importante conocerlo porque esta historia está ocurriendo en el reino del sur, que es el reino de Judá, que tuvieron reyes igualitos que tuvieron los del norte. Solamente que la diferencia entre el reino del norte y el reino del sur fue que el reino del sur, este reino de Judá, permaneció guardando los estatutos que Dios había dado acerca de en dónde se debía adorar, que era en el templo que había sido edificado por Salomón, era el lugar de adoración. Entonces, cuando se dividen, el reino del norte decide crear sus propios altares y decide dónde ellos quieren adorar a Dios, y por eso en el Nuevo Testamento vamos a ver que samaritanos no se gustaban con judíos, porque judíos son los descendientes del reino de Judá. Aunque ambos su origen era el pueblo de Israel, a los judíos se les llama a los descendientes del reino de Judá, con su religión judía. Entonces, eso es importante tener en cuenta este contexto porque esta historia ocurre en el reino del sur, en el reino de Judá, en el cual permanecieron solamente dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Benjamín era el hijo de José. Entonces, estas dos tribus se unieron y eran las que constituían la tribu de, el reino de Judá, perdón, el reino de Judá. Entonces, como los del reino del norte decidieron hacer las cosas a su manera, practicar la adoración de su manera, donde ellos mismos levantaron sus montes y adoraban a su manera, Dios los entregó a los asirios y ellos fueron esparcidos por muchas naciones en la tierra de ese tiempo, ¿no? Fueron esparcidos y no volvieron. Ellos no volvieron de ese cautiverio. Pero a raíz de también algunas malas prácticas que se llevó a cabo en este reino de Judá, también Dios permite que ellos sean entregados a un cautiverio que es este que conocemos, que inicia con los babilonios al mando de Nabucodonosor. Entonces eso es lo que explica el versículo 1, ¿no? El versículo 1 y 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, que era el rey de Judá que estaba en ese momento, y fue tomado por Nabucodonosor y ellos fueron llevados. Pero estamos con mi esposo investigando un poquito sobre cómo era el método de conquista babilónico, y los babilonios son los caldeos, o sea que vamos a usar cualquiera de los dos nombres, o los babilonios o los caldeos. Y entonces, estábamos investigando un poquito y decía que ellos llegaban y tomaban cautivos, era un tipo de conquista, pero con incorporación, o sea, ellos se llevaban cautivos a la gente fuerte de cada lugar donde ellos llegaban, a los más fuertes, a los más valientes, a los más, no sé, a los que ellos consideran entendidos y todo eso. Ellos llevaban y dejaban a los débiles, a los enfermizos, a esos eran los que dejaban ahí en esos pueblos. Y claro, y pobres y todos, los que eran pobres, los que eran débiles, los enfermizos, los desechables, mejor dicho. Entonces ellos los desechaban, los dejaban ahí en esos terrenos
en esos territorios y los dejaban a libertad de que ellos pudieran escoger. Ahora, como ya todo estaba desocupado, agarre la casa que usted quiera, y eso es una forma, eso es como otra forma, ¿no?, de socialismo y de que los pobres entonces se sentían muy leales al rey de turno que llegaba y los conquistaba por esa razón, por esa manera. Entonces ellos utilizaron como ese método de conquista y hacían de esa manera que la gente débil, pobre, entre comillas eran los desechables, se sintieran agradecidos y permanecían leales a ese rey, a ese rey. Entonces aquí vemos cómo un rey pagano, de un imperio pagano, viene y está llevando cautivos hacia Babilonia a los valientes, los fuertes, los entendidos de Judá. Sí, era muy estratega, ¿no? Y sabía cómo manejar al pueblo conquistado, ¿no? Y que todos quedaran un poco como contentos, ¿no? Los que no tenían de pronto la posibilidad de tener, los que dejaban en ese terreno podían tomar en su lugar. Bueno, cualquiera que conquistaban nación, se llevaban a los más fuertes, a los más, digamos, sabios, sí, de cada lugar, ¿no? De acuerdo al nivel del estrato, digamos, el cual, digamos, calificaba él, y a los más pobres, a los más necesitados, les daba su porción. Bueno, administren la tierra, quédense con eso, quédense ustedes contentos allá, sean fieles a mí y todo. Y luego se llevaba el resto, ¿no?, de personal con algún objetivo propio de educación, de formación para su servicio, para sus planes, su gobierno y todo. Sí, y el servicio civil, del gobierno civil. La meta era que sirvieran en el gobierno civil también, o sea, al servicio del rey. Sí. Y si lo miramos hoy en día, también es un poco la estrategia así, ¿no? En toda la nación, en toda Colombia, ¿no? Son estrategias políticas, donde le doy al pobre, tengo contento el de acá, al de aquí, trabajo con los educadores, trabajo con los indígenas, ¿ya? Estoy dándole de un poco a esto y aquello y aseguro mi gobierno, ¿no? Los programas de gobierno y todo, e incluso hasta a los que algún día fueron opositores le dan un privilegio, venga, haga parte de mi forma de gobierno y todo. Entonces, tratar políticamente, tener el control y el dominio, ¿no? Y servirse de los demás, y ellos seguir y estar en el poder ejerciendo su tiranía o sus metas en su gobierno. Cuando miramos, por ejemplo, este capítulo, algunos de nosotros podemos pensar que solo tiene que ver con la parte de gobierno y cómo es establecido el gobierno babilónico de los caldeos sobre el reino de Judá. Pero yo quiero que también pedirles que por favor vayamos escuchando, vayamos meditando, razonando sobre todo lo que estamos viendo acá en este capítulo, pero desde la perspectiva de cómo una filosofía de educación sostiene una filosofía de gobierno. Repito, cómo una filosofía de educación sostiene una filosofía de gobierno. Así como decía mi esposo, esta era una metodología de gobierno, de conquista, que permitía sostener también un método educativo que a su vez sostenía el sistema de gobierno reinante del imperio babilónico o caldeo. ¿Sí? Quiero que siempre estemos mirando desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice que Dios mismo entregó en sus manos, en manos de Nabucodonosor y su imperio, al rey de Judá, ¿sí? Que era así, y los utensilios de la casa de Dios, y entonces lo hizo Nabucodonosor fue que se llevaran a la casa de su Dios, que oraban los caldeos, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
Entonces, el rey le habla a su súbdito, al encargado al jefe de los eunucos, que era Aspenaz, y le dice, le da una instrucción, le dice, bueno, de todos los que hemos traído cautivos, yo quiero que los revises, míralos bien, revísalos, y quiero que traigas para el servicio del Estado, en el área del gobierno civil, no para que ellos gobernaran, sino para que fueran sirvientes, para que tuvieran una función allí, para que estuvieran a servicio del rey, que trajese de esos hijos de Israel. Y ahí tenemos que hacer un paréntesis porque no solamente Nabucodonosor y su imperio, ellos conquistaron únicamente al reino de Judá. Ellos iban conquistando pueblos por donde iban. Entonces iban y traían, incorporaban en calidad de esclavos. En calidad de esclavos traían a la gente, a la brava. Pero él específicamente les dijo, de los hijos de Israel, de allá de ellos, del linaje real de los príncipes, o sea, príncipes aquí no se está refiriendo de príncipes de realeza como nosotros entendemos, sino de los principales, de la gente que era importante, por así decirlo, en esa comunidad, en la comunidad del reino de Judá. Entonces, yo quedé allí a ellas, muchachos. Ahora vamos a ver con detalle las cualidades. Lo primero que dice es muchachos. Y el término muchachos tiene que ver con juventud, o sea, con edad temprana. No solamente como nosotros lo entendemos Colombia o Latinoamérica, como que los muchachos son solamente los jóvenes, sino que muchachos tiene que ver con edad temprana de la vida. También recordemos que en el contexto histórico de la Biblia, digamos del Antiguo Testamento, la edad de vida era superior a la edad de vida que tal vez se tiene hoy en día, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso. Cuando están hablando de muchachos, están hablando de edades tempranas, lo más temprano posible en sus vidas, ¿cierto? Entonces, eso como primera medida. Segundo, dice, en quienes no hubiera tacha alguna. Sí, algo que vemos allí que me llamaba la atención junto con mi esposa es que entre todo este personal que ellos se llevan, ¿no? Dejan, digamos, los de menor capacidad en diferentes áreas en su nación, en el territorio que dejaron, porque se llevaron todo el oro, las propiedades, bueno. Escoge entre los que se llevó, selecciona, ¿no? A los mejores, ¿ya? A los más capacitados en conocimiento, sabiduría, de los principales. Entonces, lo mirábamos junto con mi esposa, y realmente dentro del pueblo cristiano, como tal, o sí, toda familia tiene el deseo de que sus hijos vayan a una universidad. Muchos, ¿no? Tenemos el deseo porque en la universidad van a salir profesionales y demás. Entonces, dentro de esta visión que tenemos, tenemos que, digamos, tener que nuestros hijos puedan estar capacitados para ir allá, ¿no? Es como la meta digamos, de muchos que tienen el deseo de que sus hijos vayan a una universidad. También dice que muchachos, ¿ok? Si en quienes no hubiese tacha alguna, o sea, que eran personas que debían ser intachables en su proceder, pero además de eso, de buen parecer. Y nosotros también, otra vez, otra interpretación, otro contexto. Utilizamos el buen parecer en alguien que es como bien parecido o que es como guapo, sí, o algo así. Pero buen parecer tiene que ver con su manera de pensar frente a algo. ¿Cuál es tu parecer frente a esto? ¿O qué te parece esto? Tiene que ver con eso, con su
¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál era la opinión, su razonamiento frente a los asuntos de las cosas que acontecían? De buen parecer, de buena opinión, de buen razonamiento, sí. De ideas en todo, en diferentes áreas. No solamente entonces en la parte de física, no era tanto eso, dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Ahí está. Dice que no tiene nada que ver con su apariencia, porque ese es otro término bíblico, apariencia. Pero, sino el parecer, lo interno, intelectualmente, con entendimiento, sabios en ciencia, o sea, en conocimiento, y idóneos, además dice idóneos, o sea que estaban preparados, que eran capacitados, aptos, digamos así, para estar en el palacio del rey. Sí, y que de cierta manera también tenían un liderazgo, ¿ya? Dentro de sus grupos, de jefes, de familia, en fin, o sea, era gente preparada, ¿no? Que tenían de cierta manera un liderazgo. Y a lo cual apuntaba, ¿no? Este rey también, tener gente muy capacitada, muy bien entrenada, ya al servicio de él. Entonces es muy importante. Yo quería aportar allí que ¿por qué este rey o este imperio, o sea, en representación de su imperio, se preocupaba tanto por involucrar ese tipo de personas con ese tipo de cualidades a su servicio? Y yo creo que tiene que ver con con mantener la imagen de su imperio bien establecido, ¿sí? Que sea un imperio que mire, es que los babilonios, ellos tienen gente fuerte, gente idónea, gente capaz, es que el rey está rodeado de hombres que son sin tacha alguna, que tienen un raciocinio, una capacidad de razonamiento de los asuntos correctos. ¿Qué estaba haciendo el rey? El rey estaba rodeándose de aquellos que podían asesorarlo bien. Eso es lo que él quería, estar rodeado de aquellos que podían asesorarle y acompañarle en sus ideas. Algunas tal vez serían apropiadas, otras locas, pero que iba a mirar de qué manera con los que tengo aquí a mi alrededor podemos seguir manteniendo este régimen. Y eso era lo que estaba haciendo el rey, asegurando el sostenimiento de su tipo de gobierno, el sostenimiento en el tiempo del imperio babilónico. Eso es lo que él estaba haciendo. Ajá. Entonces dice aquí, de buen entendimiento quedamos, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces ahí estamos hablando de ya de qué quería el rey exactamente que fuera lo que se hiciera con esos después de haber sido escogidos. Bueno, de esos que escogiste, esto es lo que quiero que hagas. Sí, dice, y enseñarle las letras y la lengua de los caldeos, ¿no? Entonces es que su lengua era el arameo. De gobierno tienen que hablar el lenguaje que nosotros hablamos, ¿ya? Entonces iban a ser entrenados.